El 24 de febrero de 2020, es decir, hace hoy un año, se dio el tercer caso de coronavirus en nuestro país. Un médico italiano de 61 años que pasaba las vacaciones con su mujer y sus hijos. Estaban alojados en un hotel de Tenerife y a las 11 de esa noche se tomó una decisión: cerrar, confinar ese hotel con casi 1000 turistas y 200 empleados dentro. Jesús Oramas, director del Hotel H10 Costa de Palas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue, podemos decir, un ensayo general del confinamiento, del que estaba a punto de llegar días después. Sí, bueno, fue una experiencia creo que única, el confinar a cerca de 1000 personas en un establecimiento. Nosotros no teníamos conocimiento ni había ningún manual de procesos de cómo hacerlo, pero bueno, lo importante de todo esto es que salió todo bien y pudieron regresar sanos y salvos a casa todos nuestros clientes. Casi 1000 turistas, casi 1000 huéspedes había dentro y al final se saldó con 7 contagios. El médico que ya estaba contagiado, sus familiares y amigos que estaban con él. Se controló, podemos decir perfectamente, cómo se hizo, porque el hotel se convirtió más que en un hotel en un hospital, los pasillos de un hospital, podemos decir. Sí, el hotel pasó de ser un hotel a un hospital, como bien comentas. Pues improvisamos, marcamos protocolos, estrategias. Nuestro objetivo era la seguridad de todos nuestros clientes, que era lo más importante, y de nuestro personal. Nuestra empresa se volcó en facilitar todos los medios necesarios para que todo el mundo pudiera pasar el confinamiento de la mejor manera posible, garantizando la seguridad de todos nuestros clientes. Fue un momento muy complicado, sobre todo cuando no había prácticamente información, pero un año después y echando la vista atrás, ¿qué recuerdo les queda de ese momento? Muchísimo, muchísimo, porque fueron unas vivencias muy intensas con todos nuestros clientes que compartimos, durante, como decía antes, con esas casi 1000 personas durante 14 días, entre los cuales habían niños, etcétera, y fueron unas vivencias muy intensas con cada uno de ellos. Siempre digo que creo que en ese confinamiento todos nos dejamos un pedacito de nuestro corazón también. Jesús Oramas, director del Hotel H10 Costa Adeje, Adeje Palas, que hace un año se confinó, se cerró. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por pensar en nosotros. Y uno de esos trabajadores que estuvo confinado precisamente en ese hotel es Francisco Rodríguez, a quien saludamos en este momento. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que os dicen no podéis volver a casa, os tenéis que quedar todos encerrados con los huéspedes? Bueno, me viene a la memoria un sinfín de cosas, ¿no? Son sensaciones encontradas. Incredulidad en primer momento de que esté ocurriendo esta situación, pero bueno, a medida que pasan las horas, pues lo vamos asimilando, llamando a la familia para quitarle un poquito de hierro al asunto, y ya en los días venideros es cuando salieron o afloraron todas esas emociones, ¿verdad? Tanto con nuestros clientes como los compañeros de trabajo. ¿Cuántos días, en tu caso, estuviste confinado en el hotel? En nuestro caso, de estas primeras personas que nos quedamos ahí encerrados, estos 14 trabajadores, incluido el señor Jesús Oramas, que acaba de salir, el director del hotel, fuimos nosotros unos 6 días, ¿no? 6 días en el cual se nos hicieron test de PCR, salimos negativos y pudimos salir a casa a descansar, a aliviar un poquito el estrés de esa semana para volvernos a incorporar otra vez al par de días, previo permiso de las autoridades sanitarias y con permiso del Cuerpo Nacional de Policía, donde firmamos un documento que íbamos a casa y de casa volvíamos al trabajo. Fuisteis los primeros en saber, en conocer esa imagen de sanitarios ataviados con equipos de protección individual, también los primeros en saber lo que era un confinamiento. Hablábamos antes con el señor Oramas que era como un ensayo general a lo que venía después. Vosotros ya lo teníais, podemos decir, por la mano. Sí, la verdad que fue bastante curioso, ¿no? Aquí en Tenerife era casi la temporada de carnavales y nos parecía, la broma con los sanitarios eran precisamente en ese sentido. Pero lejos de las bromas, ahí se vivió de verdad un drama entre comillas, ¿no? Porque en todo momento estuvo todo muy bien organizado por parte de las autoridades sanitarias, del gobierno de Canarias, el operativo de seguridad por parte de la Policía Nacional, por parte de la empresa, por parte de la dirección. De verdad muy agradecido, las felicitaciones por la gestión que se ha hecho por parte de la empresa, de
de la crisis, y también por el resto de actores, sindicatos, comités de empresa que velaban por la salud de los trabajadores, y en todo momento se siguieron los protocolos de seguridad y los protocolos sanitarios, y bueno, pudimos sortear esa crisis, y el premio a ello fue el Premio Turismo Canarias 2020 que concedió el Gobierno de Canarias. Entre otras empresas se lo concedió al hotel donde yo trabajaba. Ese recuerdo bonito, ¿no? Que os quedáis, que pudisteis demostrar que sois un destino turístico seguro. Un año después han pasado muchas cosas, y en tu caso, Francisco, se te acabó el contrato. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuáles han sido las consecuencias en tu caso de la pandemia? Bueno, mi consecuencia ha sido como la de otros miles de canarios, ¿no? Debido a la temporalidad del sector, agotamos las prestaciones por desempleo. En mi caso en particular, pude volver a trabajar otra vez ahí, contaron conmigo, por lo cual estoy muy agradecido. Y empezaron otra vez los confinamientos en Europa, las medidas más restrictivas para viajar y la ocupación minoturística. Esto ha supuesto para la industria hotelera en las Islas Canarias pues un torpedo bajo la línea de flotación, en el que va a ser un poquito complicado recuperarse, pero bueno, veremos en meses venideros cómo responden las campañas de vacunación y los mercados emisores de turistas para que vuelvan a confiar en Canarias como destino seguro. Aquí digo ahora en público también de que ahora más que nunca las Islas Canarias es un destino turístico seguro para viajar, tanto para el visitante como para el trabajador que trabaja en la industria turística, porque los protocolos que se siguen para la prevención del COVID son muy estrictos para velar por la salud de todos. Esperemos que las cosas se vayan mejorando, se vaya reactivando ese turismo. Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por recordar cómo fue un año después, justo hoy, un año después, ese encierro, ese confinamiento en ese hotel de Tenerife. Gracias por charlar con nosotros este ratito. De nada, muchas gracias a ustedes.